Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria, en esta preciosa noche, Señor, estamos agradecidos contigo, porque creemos que tú tienes siempre algo nuevo para cada uno de nuestras vidas. Hay una necesidad, y la necesidad somos nosotros, Señor. Estamos sedientos, estamos hambrientos de poder entender el mensaje de lo que tú hayas preparado, tienes para cada uno de nosotros, Señor, a través de mi vida. Gracias, mi Dios. Amén. Tenga la habilidad, hermano, de sentarse. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor nos habla acerca de la venida del Señor. Hemos venido explicándole en varias oportunidades de que la venida del Señor tiene etapas, tiene ciertos acontecimientos en la cronología del tiempo. No es que la venida del Señor viene y se acabó todo, no, tiene etapas, mis hermanos, amén. La primera hemos dicho de que es cuando el Señor viene de los cielos, es decir, de su trono, hasta las nubes, amén. A esa venida se le llama como la venida del Señor, como el arrebatamiento, el recogimiento o la venida de Cristo, entre otros, amén. También esa parte es de ese acontecimiento, también se la llama nuestra reunión con Él. Ese es uno. También se la llama, mis hermanos, como algunos lo ponen como que ahí también dice que van a hacer la boda del Cordero, aunque es un tema mucho más profundo y mucho más amplio. Y luego de esa reunión con el Señor, pero antes que el Señor recoja a cada uno de sus escogidos, según Primera de Tesalonicenses 4:17 dice la palabra del Señor: porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? De los cielos, ¿no? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor? Quiere decir que el mismo Señor viene y Él es el que va a generar unos acontecimientos, mis hermanos, a lo largo del tiempo. Ese acontecimiento es muy diferente a lo que dice, por ejemplo, San Mateo 24:31. Vamos a leer el 30, San Mateo 24:30. Dice la palabra del Señor de esta manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y el 31, que es lo más llamativo de todo este acontecimiento, donde nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué dice el 31, hermanos? Y enviará, ¿quiénes? A sus ángeles. ¿Para qué el Señor va a enviar a sus ángeles? Y más abajo, para que los junte. ¿A quiénes? A sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? Es la pregunta. ¿Qué escogidos? Entonces, mi hermano, hay quienes dicen que este acontecimiento está relacionado con lo que viene a ser la iglesia. ¿Cuántos creen que este acontecimiento está relacionado con lo que es el acontecimiento de la iglesia? ¿Está relacionado o no está relacionado? ¿O es que hay una diferencia? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si usted se da cuenta, dice: y enviará a sus ángeles con gran trompeta de Dios. Es decir, ¿qué va a hacer el Señor? Agarra a sus ángeles
y le dicen vayan a la tierra. Y dice con trompeta les va a enviar, es decir, vayan, pero vayan con trompeta y toquen la trompeta y júntelos a mis escogidos. Eso es lo que está diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Pero 1 Tesalonicenses 4:17 tiene una diferencia en gran manera acerca de este acontecimiento. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano, entre 1 Tesalonicenses 4:17 con este acontecimiento? La diferencia es, como dice el versículo, gloria al Señor Jesucristo, 16. Mira, hermano, lo que dice, porque el Señor mismo, ¿qué es lo que dice acá? Porque el Señor mismo, ¿qué más? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? De los cielos. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Hay una diferencia entre el versículo anterior que hemos leído o no? ¿Cuál es la diferencia? Es que el uno dice que el Señor va a enviar a ¿quiénes? A sus ángeles. ¿Para qué va a enviar a sus ángeles? Para juntar a sus escogidos, ¿correcto? Y en esta parte ya no aparecen ángeles, sino que en esta parte la figura cambia y nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor mismo. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el 1, los ángeles van con trompeta, tocan y llegan a recoger a los escogidos. Pero en esta, el Señor mismo. En esta es en donde el Señor va a venir. Entonces, si usted se da cuenta, hay una gran diferencia entre el uno y el otro, mis hermanos. Hay una gran diferencia. ¿Cuál de estos dos acontecimientos espera la iglesia? Porque son dos acontecimientos. 1 Tesalonicenses 4 dice, ¿por qué? ¿Por qué esperamos nosotros esta y no la otra? Ya, uno es el arrebatamiento, dice, no, esta es el arrebatamiento. Y la otra es para los judíos. Entonces, hermano, la iglesia espera este acontecimiento. La iglesia lo que espera es cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, lo que es la iglesia, entonces Él no va a mandar a alguien, vaya tú y recógemelo a los míos, no, Él mismo, ¿me dejo entender? Él mismo descenderá de los cielos, Él mismo, como dice, con trompeta de Dios. Yo le dije una oportunidad, si mal no recuerdo, ¿cómo era la voz de Dios en el monte Sinaí cuando Moisés hablaba? Con truenos, relámpagos. ¿Era de esa manera o no? Y se dice que históricamente o teológicamente de que cuando Dios hablaba en el monte Sinaí, aquel monte, mi hermano, dice que se escuchaba truenos, relámpagos, cuando Dios hablaba. Por eso es que el pueblo de Israel tuvo tanto temor y le dijo ¿a quién? Y le dijo a Moisés, sube tú y habla con Dios. Y nosotros, lo que Dios diga, eso obedeceremos y eso haremos. Pero sube tú y habla con Él. Porque el pueblo no se atrevió, mis hermanos, a poder hablar con Dios porque era algo fuerte. Usted sabe, hermano, que cuando hay un relámpago, un trueno, eso espanta, eso asusta al ser humano. Eso no es que uno, un trueno, allá hay un trueno, vayamos a ver. No.
El trueno del relámpago, mi hermano, suena y la gente comienza a esconderse, busca un abrigo, busca un techo, busca algo para poderse, mi hermano, ocultar, porque sabe que es algo peligroso. Amén. Entonces, cuando el Señor descienda, dice Él mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, la trompeta, mi hermano, está relacionado cuando Él diga, como dice Apocalipsis 4:2, ¿no? Sube acá. Entonces, cuando Él venga, esa trompeta que el Señor va a tocar, ¿todas la van a escuchar o no? ¿Quiénes lo van a escuchar? ¿Quiénes van a escuchar esta trompeta que el Señor va a tocar? En este caso, sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? La iglesia. Esta trompeta solamente la va a escuchar la iglesia. ¿Me dejó entender? Y si usted está dormido bajo tierra, mis hermanos, allá cuerpo deshecho, en descomposición, cuando Él venga y comience a tocar esa trompeta, usted va a escuchar. Por eso es que cuando uno muere en el Señor, uno dice, no, dormido está. El dormido tiene unas cualidades de poder escuchar cualquier sonido, ¿o no, hermanos? ¿Quién es el que nunca puede escuchar nada? ¿El muerto o el dormido? Es el muerto. El muerto, muerto está. Y su memoria ya queda en el olvido, dice, ¿no? Pero en cambio, el que durmió en el Señor, hablando del dormido, del Hijo de Dios, el que está dormido, ese escucha cualquier trompeta, cualquier sonido. Y él sabe cuál es el llamado para el reencuentro con el Señor. No todos lo van a escuchar. Ahora, si el Señor viniera en este momento, hoy domingo, ¿qué fecha es hoy? Hasta la fecha se me fue. 28, ¿no? Hoy domingo 28. Usted sentado por ahí donde usted está. Tal está en movimiento. Y el Señor desciende. Y el Señor, perdón, 29 o 28. 28. Entonces el Señor comienza, mis hermanos, a tocar. ¿Usted va a escuchar ese sonido, ese llamado, o no va a escuchar? ¿Cuál de esos dos grupos es? ¿Del que va a escuchar o del que no va a escuchar? ¿De cuál se considera, hermano? ¿Cuántos quisieran ser parte del grupo que va a escuchar, mis hermanos, esa trompeta? Nadie. ¿Cuántos quisieran ser parte de ese grupo que van a escuchar, mis hermanos, esa trompeta, la que el Señor mismo va a tocar? Amén. ¿O hay alguien que no quisiera? No, yo para qué quiero, yo quiero escuchar la de los ángeles, esa quiero yo. La del Señor no, la de los ángeles me encanta. Porque si tú dices que piensas escuchar la trompeta de los ángeles, eso no es para ti. Porque la trompeta que van a escuchar los ángeles es el pueblo arrepentido, pero el pueblo arrepentido de Dios, mis hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos van a escuchar esa trompeta. ¿Alguna vez usted sintió cuando usted está dormido y su hijo le llama? ¿Sintió ese momento, hermano, o no? ¿No? Mamá, aunque esté profundo, mamá, y uno despierta, mis hermanos, ¿no? Es como que el inconsciente ahí se activa. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo recuerdo, hermano, cuando mi hijo mayor era muy pequeño, entonces yo le decía, Josué, despertá, le decía, y no despertaba. Josué, hijo, despertá, le decía, no despertaba. Pero cuando yo le decía, Josué, hijo, despertá, tenemos que viajar, y él se levantaba medio sonámbulo, ya ven, papito, vamos para acá, aquí sentate. Y él iba, se sentaba y igual se dormía. Pero cuando yo le decía, hijo, levantá, tenemos que viajar, y mi hijo se levantaba medio sonámbulo. Pero cuando yo le decía despertar, él no despertaba. Pero cuando él escuchaba la frase, tenemos que viajar, él se levantaba e iba y se acomodaba y se dormía. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Que el Señor el día de mañana le diga a usted, despertá,
tienes que viajar. ¿Sería hermoso que el Señor le dijera o no? ¿Ok, hermano Benito? Que el Señor le diga: hijo Benito, despertá, es tiempo de viajar. Y aunque uno no quiera despertar, no, el Señor, estoy cansado, pero el Señor dice: hijo, despertá, es tiempo de viajar. Y uno, hermano, se comenzaría a despertar y sacaría todo, y uno diría: ¿a dónde, Señor? Y aunque uno medio, ¿no ve? Aunque medio sonámbulo por ahí, uno despertaría y uno caminaría. ¿O no, hermanos? ¿A cuánto le gustaría tener esta experiencia el día de mañana? Por eso yo le decía que hay una gran diferencia, mis hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados es para este acontecimiento. Este acontecimiento es para que usted y yo entendamos de que las cosas están cercanas. ¿Cercanas a qué? Cercanas a un acontecimiento. Romanos 13:11 dice la palabra del Señor: la noche está avanzada y ya se acerca aquel día. Cuando la noche está avanzada, entonces comienza a generar un cansancio en el cuerpo, porque la noche está avanzada. Cuando es 8 de la noche, usted no tiene ganas de dormir, o si tiene ganas de dormir. Cuando es 10 de la noche, ¿cuántos ya tienen ganas de dormir, hermanos? Para algunos no, todavía temprano es. Pero cuando ya llega 11 de la noche, 11:15, 11:30, ya uno comienza como que ya a querer cabecear, porque el cansancio se comienza a notar. Y cuando pasa la medianoche, 1 de la mañana, mis hermanos, ya uno está como que más todavía, ya uno está ahí como que forzando, ¿no? Y tomando café, buscando algo para poder estar despierto. Pero como dice la palabra, la noche está avanzada. Como la noche está avanzada, lastimosamente, a muchos ha llegado el cansancio. Y muchos comenzaron a dormirse. ¿Me dejó entender, hermano? ¿Usted se durmió o está despierto? ¿Cuál de esos dos grupos es usted? ¿El dormido o el despierto? Como la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? ¿De cuál grupo, hermano Rafael? De los despiertos, ¿no? Buscando cafecito para estar despierto y no, que no nos pille el cansancio. El cansancio llega porque el cuerpo así lo merita, mis hermanos. El cansancio llega porque el cuerpo ya está agotado, ya está cansado. Cuando uno lo mira a los mayorcitos, ya el cansancio se les nota, ya, porque ya es notorio el cansancio. La parábola de las 10 vírgenes, ¿qué aconteció con la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? Prudentes e insensatas. ¿Y las prudentes se esforzaron para mantenerse despiertas o no? Se esforzaron. ¿Y las insensatas qué dijeron? Como el Señor retarda su promesa todavía, como que hay tiempito para darse un pequeño sueño. Y fueron y se acomodaron y se durmieron. Pero dice la palabra, y a medianoche se oyó la voz del esposo que decía: salid a recibirle, ¿no? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas que estaban dormidas, ¿despertaron o no despertaron? ¿Por qué despertaron si estaban dormidas? ¿Por qué? Porque las prudentes, lastimosamente, hicieron bulla. Hicieron bulla. Y el esposo también hizo bulla. Y las insensatas se tuvieron que despertar. Pero en cambio las prudentes, ellas estaban a la espera del Señor. Entonces usted se da cuenta, mi hermano, que cuando el Señor venga, ¿habrá bulla en el mundo o no habrá bulla? ¿Cuántos creen que va a haber bulla, mis hermanos, en el mundo? Como dice esa alabanza, ¿no? Hay una alabanza que dice:
se oye un grito, dice, ¿no? Un lamento, un sollozo. Alguien grita, mamá. Una joven, ¿no?, va buscando, que va a su familia. Un esposo, dice, va buscando ¿a quién? A su esposa. Y luego dice la alabanza, pero alguien grita, ¿no? Alguien grita, alguien dice, Cristo vino y su pueblo se llevó. Y lo más llamativo, pareciera medio lógico, pues, de esta canción, y es cuando dice, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Entonces, hermanos, uno se da cuenta que va a haber un escándalo, una bulla en el mundo entero. ¿Tú de cuál quisieras ser? Que tu hijo diga mamá, o de aquel que quizás, o de aquella persona que va a decir ¿qué sucedió? Y tú vas a decir, vas a entender y vas a decir, Cristo vino y su pueblo se llevó. ¿Tú no quisieras ser de aquella vida que se vaya? ¿Tú no quisieras ser de aquella vida, mis hermanos, de que genere todo este caos, de que genere todo este acontecimiento en el mundo entero? ¿No quisieras ser de esa persona, de ese grupo? Porque uno se da cuenta de que uno se acostumbra, mis hermanos, a la familia. ¿Cuántos se acostumbraron a su pareja? ¿Se acostumbraron, hermano, o no? Se acostumbra uno, ¿no? Y si el día de mañana uno parte y uno es consciente de que uno va a partir, mi hermano, y uno es también consciente de que si nos esforzamos, nos mantenemos puros, limpios, justos, el día de mañana estaremos en la presencia del Señor. Uno entiende de que la pareja lastimosamente no estará. Y eso a uno le agobia, eso a uno le preocupa. ¿A cuántos le preocupan eso, mis hermanos? De que no va a estar. Usted se imagina, hermano, de que estar en casa, dormir ahí con tu pareja, con tu bebita o bebé o no sé, tu niño, dormir, mi hermano, y que algo suceda en una noche, y cuando tú te des cuenta y hagas algo en la cama, como que un movimiento, y te des cuenta de que está vacío. Y luego te des cuenta de que algo sucedió. Hermano, tenemos que estar preparados. Tienes que estar preparado. Le decía hace un momento, la trompeta que van a tocar los ángeles es para lo que va a suceder después. En Hebreos, por ejemplo, o en Romano dice, y luego todo Israel será salvo. Salvo, mis hermanos, no de un conjunto de grupos determinados, si son 10, los 10, no. Y todo Israel será salvo. El todo es algo relativo, algo individual. Y todo aquel que es parte del pueblo judío será salvo. Pero ¿quién es aquello? Aquellos que se arrepientan, aquellos, mis hermanos, que reconozcan su falta. Porque cuando el Señor venga, lo que hemos leído Apocalipsis 1:7, ¿qué es lo que dice? Todo ojo lo verá. Hasta ahí ya no hay arrepentimiento. Cuando el mundo entero logre mirar al Señor, ya no hay arrepentimiento. Y quizá alguien diga, o un judío diga, ay, me arrepiento, Señor, me arrepiento, y se quebrante, ya no hay arrepentimiento. El arrepentimiento habrá quedado atrás. Eso es antes que ocurra ese fenómeno. Antes que ocurra. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para todo lo que se venga después de este acontecimiento. Amén. ¿Cuántos quieren estar preparados? Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, 27, dice la palabra del Señor de esta manera: entonces verán al Hijo del Hombre
que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces verán. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces verán. ¿Quiénes verán? ¿Quiénes? A ver, ¿me están siguiendo, hermano, o no? ¿Quiénes verán entonces? ¿Los que se habrán quedado o los que son parte de la iglesia? No, esto es lo que van a ver, es lo que se habrán quedado. Por eso dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ergíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercano. Esto tiene una relación, mis hermanos, con lo que va a venir el Señor de las nubes a la tierra. Eso está enlazado y eso está relacionado. Cuando el Señor venga a las nubes, no todo ojo lo verá. Los únicos que van a verlo, ese acontecimiento, son los que tienen esperanza. ¿Quiénes tienen esperanza? No todo aquella persona o no todas las personas tienen esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen esperanza en el Señor? Como dice la palabra, ¿no? Por sus frutos conoceréis. Entonces los frutos son los que dan si de verdad nosotros tenemos esperanza en el Señor. Porque no todo tiene esperanza. Dos ladrones en la misma condición, crucificados en el mismo lugar, de la misma situación, en la cruz del Calvario. Dos ladrones. ¿Los dos tenían la misma esperanza o no? No. ¿Los dos tenían la misma oportunidad o no? Sí, los dos tenían la misma oportunidad. Pero uno aceptó, uno reconoció, uno se arrepintió. En cambio el otro se burló. Pero uno reconoció, porque uno dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros dignamente somos crucificados, pero tú, ¿qué has hecho? Nada malo. Nosotros somos hombres, como que hombres malos, hombres de maldad, hombres que nos hemos deleitado en el pecado, pero este hombre nada malo ha hecho. Estaba reconociendo su falta y entendió el mensaje y le dice al Señor, Señor, en la misma condición, con la misma oportunidad que el otro, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Se arrepintió. He ahí la diferencia que hay entre el uno y el otro: el que se arrepiente y el que no se arrepiente, el que reconoce y el que no reconoce. Por eso la palabra dice, mire, cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio del reino, dice, arrepentíos y convertíos. Pero en Mateo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento siempre ha ido por delante y por detrás va la conversión. Primero es el arrepentimiento y luego es la conversión. Muchos logran arrepentirse, pero pocos llegan a convertirse. Esa es la diferencia que hay. Es como cuando me dijo una vez una persona, pastor, yo soy bautizado. Yo me he bautizado, pastor, en el nombre del Señor Jesús, pero no soy convertido, me dijo. Y yo hace años quedé como que, a ver, ¿cómo es eso? Y luego me di cuenta que la palabra del Señor dice, arrepentíos y convertíos. Amén, hermano. Porque puede haber alguien en esta noche que esté arrepentido de lo que haya hecho, pero puede que no esté convertido. Se haya arrepentido, se haya bautizado y no se haya convertido. Eso es cosa seria, hermano. El que se convierte al Señor, Él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿cuántos arrepentidos hay en esta noche? ¿Te falta convertirte?
¿O todos estamos convertidos? Cosa difícil has pedido, eso no. Eso es cosa grave, hermanos. Eso es cosa grave. Puede haber alguien, algún hermano, que tal vez tenga algún cargo y puede que no haya sido convertido. Puede que pase, hermano. Puede que haya habido algún pastor que se haya arrepentido, que se haya bautizado. Puede que no haya sido convertido. Por eso dice la palabra que por sus frutos conoceréis. El que no es convertido, tarde o temprano, los frutos. ¿Qué van a hacer los frutos? Los frutos le van a calificar a esa persona. Por eso que es lo que dice primero de Juan. Hijito, dice, ¿no? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así han surgido muchos anticristos. ¿De dónde eran los anticristos que habían surgido en la iglesia primitiva? ¿De dónde eran? Dice, ¿de dónde eran? De nosotros. ¿Y quiénes eran ellos? Los que no eran convertidos. Hijitos, ya es el último tiempo y oísteis que el anticristo viene. Y dice, ¿quiénes son? Dice, ¿no? Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Y al no ser de nosotros eran arrepentidos, pero no eran convertidos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, eso es lo que dice la palabra del Señor, habrían permanecido con nosotros. ¿Me dejo entender? El que no permanece, la palabra del Señor lo llama, dice, ese es el anticristo, el que va por allá. Porque ese es el que comienza a testificar en contra de Cristo. Por eso salieron de nosotros porque no fueron de nosotros. Usted puede estar en esta noche aquí y puede estar alguien a su lado y puede que sea, ¿qué puede que sea, hermano? Puede que sea un anticristo. Es como preguntarle, ¿no? ¿Eres tú un anticristo? Dímelo. Dímelo. Porque eso dice la palabra del Señor. ¿Quiénes son ellos? Son los que no sean convertidos. Amén, hermanos. Cuando entendemos la grandeza del Señor y el propósito de Dios en la vida del hombre, nos damos cuenta de una magnitud, mis hermanos, del mensaje, de la palabra, y lo tenemos mucho más claro porque se hace más amplio, se hace más grande. Pero cuando no lo conocemos, bueno, es como dijo el apóstol Pablo, porque en mi ignorancia, él habla, ¿no? En mi ignorancia yo fui blasfemo. En mi ignorancia yo hice esto, hice aquello, porque no conocía al Señor. Entonces, hermanos, hay que estar preparado para un reencuentro con el Señor. Amén. Hay que estar preparado. El estar preparado implica responsabilidad. ¿Cuántos son responsables con su salvación? Nadie. Silencio en la sala, ¿no? ¿Cuántos son responsables de su salvación, hermano? Usted sabe, si usted no come, ¿qué va a pasar de aquí a 10, 15, 20 días, 30 días? Usted puede morirse, hermano. Si el doctor le dice a usted, oiga, usted ya no puede comer más fritura y no puede tomar soda, y usted sigue comiendo fritura y sigue tomando soda, ¿qué va a acontecer? ¿Usted se va a morir o no? Se va a morir. Lastimosamente se va a morir. Entonces, lo que el Señor requiere es responsabilidad con nuestra salvación. ¿Cuántos responsables hay, mis hermanos, en esta noche? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es terrible, hermano. Pero ese dicho es un dicho, como dicen, ¿no? Es un dicho. ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Jesús con quién andaba?
¿Con quién andaba Jesús? ¿Con quién comía Jesús? ¿Dónde se sentaba? ¿Qué hogar visitaba Jesús? ¿Ah? ¿Qué hogar? Mano, ¿qué hogar visitaba? Casa de rateros, ¿no? De ladrones, pecadores, ¿o no? ¿Visitaba esos hogares o no? ¿Quién es ese que cuando se sienta a comer con los pecadores, se sienta, come, bebe y todo lo demás? ¿Y dónde queda el dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿eso significa que Jesús era un pecador? ¿Eso significaba que Jesús era un hombre que se metía con mujeres? No. Jesús vino ¿por quiénes? Por los pecadores. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso solamente es un dicho. Amén. ¿Me dejo entender, hermanos? Eso es solamente un dicho. En una oportunidad yo le compartí algo y vale la pena compartirlo ahora. No sé si usted recuerda. Dice que hubo un pastor que le agarraron los superiores, le llamaron la atención y el pastor le dijeron al pastor: oiga pastor, ¿usted va a seguir yendo al prostíbulo? Y el pastor dijo: sí, voy a seguir yendo al prostíbulo. ¿Y a esa misma hora que usted va? Sí, a esa misma hora que yo voy. ¿No va a renunciar? No voy a renunciar, voy a ir allá. Si usted va a seguir siendo así, entréguenos su licencia, su credencial. Y aquel varón entregó el credencial y se estaba saliendo por la puerta, y cuando alguien le preguntó y le dijo: oiga pastor, una última pregunta, ¿y usted por qué va al prostíbulo a las 5 de la tarde a esa misma hora? ¿Por qué va? Y aquel pastor dijo: es que allá trabaja mi hija y yo voy por mi hija a hablarle la palabra del Señor, porque me pesa, me duele verla en ese lugar. A veces nosotros juzgamos anticipadamente y no nos damos cuenta de la gravedad del tema, de la profundidad, ¿no ve? Entonces, hermano, necesitamos nosotros el día de mañana poder aspirar a las cosas más grandes que hay en esta vida. Todos nosotros tenemos las mismas oportunidades. El detalle es ser responsable, hermano. Tú tienes que ser responsable de tu vida. Hay personas que les gustan las aventuras. Hay personas que les gustan, mis hermanos, como que los deseos de la carne. Pero si el día de mañana sucede algo y te contagias de alguna enfermedad, ¿es culpa de quién? ¿Cuántos creen que eso es culpa de uno mismo? Esa es la culpabilidad, es de uno mismo. Tú no fuiste responsable con tu vida. Hace años, voy finalizando, hace años había en Santa Cruz, llegaba carnaval y entonces allá una institución estaban repartiendo preservativos y justamente le entrevistaron: oiga señor, ¿y usted? Sí, nosotros somos de tal lugar, que esto, que aquello, todo, entonces estamos repartiendo preservativos. Es que estamos instando a la juventud a que la juventud se cuide, decía, a que la juventud no cometa algún error. El error ya lo cometieron, ¿o no, hermanos? Porque el hacer eso, ¿usted qué cree? ¿Es prevenir una enfermedad? ¿O es respaldar una actividad que se considera ilícito delante del Señor? El joven va a decir: oiga, gracias, deme un hito más por favor. Claro, joven, tome para que usted se cuide. El joven puede agarrar 2, 3. Y si no tenía dinero, ya le facilitaron las cosas, ¿o no? Claro que le facilitaron las cosas.
Ya no hubo necesidad de ir, buscar, prestarse dinero, comprar, no, ya le facilitaron. Le pusieron como que no, le dejaron todo servido en la mesa para que él comience a digerirlo. Y eso es lo que pasa, hermanos. Por eso lo que queremos es ser responsable de nuestra salvación. Y tú tienes que ser responsable de tu salvación. Cuando tú entiendas las cosas del Señor, serás más responsable todavía de tu salvación. Pero cuando tú no entiendas, serás más irresponsable todavía de tu salvación. Lo que requerimos es ser responsable, hermanos. Hay cosas que sí podemos y hay cosas que no podemos. Hay cosas que son elementales y hay cosas que son secundarias. Hay cosas que son fundamentales para nuestra vida. ¿O no, hermano? ¿Cuántos creen que hay cosas que son fundamentales para nuestra vida? A ver, iglesia, ¿cuántos creen que hay cosas que son fundamentales para nuestra vida? Hay cosas que son fundamentales. Una vez estábamos hablando con mi esposa y mi esposa decía, decía ella, yo soy mujer de negocio y el negocio a mí me tiene inquieta. Uno se conoce mejor que nadie. Uno se conoce, hermano. Y cuando uno es responsable de su salvación, hay veces, hay cosas que uno tiene que renunciar, porque uno es responsable de nuestra salvación. Porque si tú no eres responsable, eso será tu perdición el día de mañana. Ahí hay que tener mucho cuidado, hermano. Amén. Ahí hay que tener mucho cuidado. Hay a quienes Dios bendice en abundancia. Hay otros que Dios le bendice lo necesario. Pero en abundancia o en escasez, al final es la bendición de Dios. Amén, hermanos. Es la bendición de Dios. Tú que puedes querer anhelar una casa y a veces Dios no nos da una casa. ¿Por qué será que Dios no nos quiere dar? Porque a veces Dios quiere que no nos pierda, que no nos perdamos. Tú quieres tener una movilidad y a veces ¿por qué será que Dios no me da? Porque Dios conoce el día de mañana y sabe que dándote eso te puedes perder. ¿Y por qué será que Dios no me da, no sé, un buen trabajo, con un buen sueldo, con o con tantas cosas? ¿Por qué será? Porque Dios sabe que eso puede ser nuestra perdición el día de mañana. Por eso, hermano, hay que ser responsable. Y yo le animo en el nombre del Señor Jesús a ser responsable de nuestra salvación. A ser responsable, hermano. Amén. ¿Por qué no se pone en pie en esta hora? Y vamos a orarle al Señor. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Cuánto quisiera que Dios nos ayude? Cuando uno es responsable, a uno no le interesa el frío, el viento, la lluvia o cualquier otra circunstancia. ¿O sí, hermano? No. Hay hermanos que vienen de muy lejos. Hoy veo a nuestro hermano Delfín, viniendo mi hermano de Río Guadalupe a 2 horas y media de acá de Uyuni, porque uno es responsable. Pero a veces pasa que uno viviendo cerca, uno no es responsable. Y Dios quiere que seamos responsables, hermano, porque eso es para ti el día de mañana. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria, en esta hora, Señor, quisiera prepararme para ese acontecimiento cuando tú vengas y comiences a tocar esa trompeta, porque el mismo Señor, eso es lo que yo quiero, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, eso dice tu palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya, Señor. Señor, qué bueno que eres tú. Cuando miramos la vida de nuestros hermanos mayores y nos damos cuenta, Señor, que ellos son responsables con su vida,
con su salvación. Poder sin poder siguen llegando. Poder sin poder, Señor, con muchas falencias, siguen congregándose. Porque son responsables, Señor. Porque quizás ellos dicen el día de mañana no podré. El día de mañana me será más difícil. Y necesito alimentarme, necesito alimento, necesito agua, necesito más para el día de mañana. Cuando comience a escasear el pan, tendremos pan suficiente. Hoy es el tiempo de responsabilidad, hermano. Hoy es el tiempo donde tú tienes que ser responsable. ¿No ves al hermano? ¿No ves a la hermana esforzándose? Y quizás tú feliz en casa, feliz en el hogar, tal vez con alguna serie, viendo algo, un documental, o tal vez viendo algo en familia. ¿No le ves al otro hermano cómo se esfuerza? Aunque esté muy tenso el frío, aunque las temperaturas hayan comenzado a descender y a bajar, cuando somos responsables, no hay nada, mis hermanos, que nos podrá separar. Como dijo el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Cristo. Enfermedad, no, aunque con enfermedad seré responsable. Problemas económicos, no, aunque tenga problemas económicos, seré responsable de mi salvación. Muerte, no, aunque alguien se haya muerto o un ser querido se muera, no, seguiré siendo responsable de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, dijo el salmista, con todo Jehová me recogerá. Qué hermoso, mi hermano. El Señor nos quiere recoger con todo. Con todo Jehová me recogerá. Con todo lo que tenga, con todo quien soy yo, el Señor me recogerá y nos iremos a su presencia.